En el versículo 14 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Este versículo dice que Jesús nos confió una responsabilidad y su mayor tesoro, y que va a venir a pedirnos cuentas. Vamos a leer ahí. Tengan su Biblia abierta en la parábola, porque la vamos a estar leyendo y analizando. En el versículo 15 dice: a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a sus capacidades. ¿Cómo le dio el Señor los talentos repartidos a cada uno? Conforme a sus capacidades. El Señor nos conoce, Él sabe cuáles son nuestras virtudes y nuestras capacidades, ¿verdad? Él nos creó, por lo tanto, Él sabe qué entregar a cada uno. Hermanos, todos tenemos talentos y habilidades naturales cuando nacemos. Luego, cuando recibimos a Cristo y llegamos a Cristo, el Señor nos da por lo menos un talento. Los talentos y los dones que Él nos da los debemos de ocupar para glorificar el nombre de Dios, para honrar a Dios. Y les quiero mencionar que es importante cuánto vale un talento, el precio de un talento, ¿verdad? Un talento se medía como un metal, ya fuera de oro o de plata. Un talento equivalía a 5,000 días de salario de trabajo, de un sueldo, de 16 a 20 años. Por lo tanto, el siervo con un talento recibió algo de gran valor. Imagínense ustedes el salario por 5,000 días. Si usted gana 1,000 diarios, por 5,000 días, ¿cuánto es? Por 16 años a 20 años, ¿cuánto valdría el talento que el Señor le está dando? Muchísimo, ¿verdad? Aunque solo le dio un talento, un solo talento es de gran valor. Y Dios añade, pero también quita. En la parábola vemos que el Señor le quita el talento al siervo negligente y se lo da al siervo diligente, ¿verdad? Vamos a recordar que Dios da, pero también nos puede quitar. Entonces tenemos que tener cuidado cómo valoramos lo que el Señor nos da. Y me gustaría profundizar un poco más en lo del siervo de un talento. Vamos a ver 2 verdades con el tema de ser fiel con lo poco que tenemos. Algunos pudiera ser que sintiéramos lástima que tiene un siervo un solo talento. Algunos se preguntarán, ¿por qué el Señor le dio solo un talento? Recordemos que el Señor les dio conforme a su capacidad, pero no por dar menos quiere decir que valga menos. Al contrario, nos da una cosa
pero para Él es lo más preciado, es de gran valor. Sea poco, sea mucho, lo que el Señor nos pone en nuestras manos es de gran valor para Él, porque Él nos confía eso que Él nos está dando. Y las dos verdades relacionadas con el tema de ser fiel con mucho y con poco es: uno, un talento, algunos se preguntarán por qué el Señor le dio. Y sabes, hermano, a hoy en este tiempo hay hermanos en esta actualidad, en el tiempo de hoy, que todavía no tienen discernimiento de cuál es su talento. Todavía no saben qué es lo que el Señor les ha entregado. Y yo les pregunto, ¿ustedes ya identificaron su talento? ¿Saben qué es eso que el Señor ha depositado en ustedes? Miren, un talento es algo que es naturalmente depositado por Dios en nosotros. Es lo que más tiene usted habilidad de hacer. Unos tienen habilidad de liderear, otros de predicar, otros de repartir. Hay muchos talentos. Entonces, la manera en que usted puede identificar el talento, si aún todavía no lo conoce, es qué es lo que hago yo con naturalidad y se me da rápidamente, con esa eficacia. Esa es la manera de identificar un talento. Y hay personas que en esta actualidad se sienten que no tienen nada, o se sienten que tienen un talento, y puede haber hermanos que tienen la habilidad de hacer más cosas, de tener más talentos. Entonces hay hermanos que piensan, ay, nada más un talento, no, yo no sirvo para eso, mejor no ayudo, mejor me quedo con miedo y no lo hago, mejor lo escondo. Y esa actitud es la que no debemos de tomar. ¿Por qué? Porque todo lo tenemos que hacer para glorificar el nombre del Señor. A veces piensan y dicen, no, pues mi pequeño contribución, mi pequeño empujón no servirá de nada. Y eso es un mal pensar y un mal actuar de parte de nosotros. No debemos de tener ese pensamiento como hijos de Dios. Lo primero que Dios en su infinita sabiduría y amor nos da y nos asigna es un talento espiritual específico, por lo cual no debemos de compararnos con ningún hermano. Si a nosotros se nos dio un talento, es nosotros enfocarnos en lo que nosotros tenemos para dar y de ahí hacer lo mejor posible y ganar más cosas para Dios. No debemos de compararnos con nadie, ni debemos de competir con nadie, ¿sí? No debemos de fijarnos en ningún hermano, qué es lo que tiene el hermano, por qué el hermano se le da a ser maestro, por qué al hermano se le da a predicar, por qué la hermana tiene talento para diseñar, para confeccionar, para cosas, y por qué yo no. No, amados hermanos, nosotros debemos de enfocarnos en nosotros y no ver, porque cuando vemos lo de allá enfrente nos desenfocamos y tenemos el riesgo de tender, pueda ser a envidiar o a anhelar y codiciar, y eso también es pecado. Entonces, lo correcto es que nosotros tengamos ya esa visión que Dios nos dio, saber cuál es nuestro talento y enfocarnos en trabajar para ello. Amén. El siervo con un solo talento no es una cosa pequeña, puede atraer mucho más. El número 1 es de gran valor. Cuando la gente se junta, puede hacer más cosas. Y quisiera platicarles 3 ejemplos
que demuestran que un talento tiene mucho valor, aunque sea un solo granito, una sola cosa, tiene gran valor. Imaginemos, todos conocemos la arena. Imaginen ahorita una boronita de arena, un granito de arena. Si usted la ve es muy pequeña e insignificante, pero si usted la junta con una tonelada de arena, es más. Y si usted le agrega cemento, agua, puede edificar casas, ¿verdad? Entonces, ¿se da cuenta cómo algo tan pequeño puede hacer grandes cosas? ¿Sí? También vamos a ver cómo las abejas, una sola no puede hacer mucha miel, pero si juntamos varias ovejas en su panal, pueden hacer bastante, ¿sí? Entonces se da cuenta cómo por muy pequeño que usted diga es algo insignificante, es de gran valor y suma y hace grandes cosas. También me gustaría enfatizar, aquí en el templo hay un coro, ¿verdad? Si nosotros ponemos a un cantante solo, tal vez cante y no pueda hacer muchas más cosas, pero si ponemos 2 cantantes y luego ponemos otros hermanos en la alabanza, entonces pueden hacer un gran coro que ayuden que la iglesia alabe al Señor, ¿sí? Entonces da cuenta cómo de uno en uno se puede hacer mayor cosas, pero sin perder de vista cada quien su importancia para sumar. Y me gustaría que me acompañaran a leer Efesios 4:16. Y alguien que me ayude a leerlo, por favor, con voz fuerte. Si lo tienen, o lo leo. Amén. Por favor, hermana. Amén, gracias. Dice, aquí este versículo nos está hablando claramente del cuerpo de Cristo. Dice, bien concertado y unido entre sí. Todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia. Unido como es, debemos estar unidos entre sí por todos, ayudándonos mutuamente según nuestro propio don, y recibiremos nuestro crecimiento para ir edificándonos en amor. ¿Se da cuenta, amados hermanos, cómo el cuerpo de Cristo dice que debemos de estar unidos? Y vamos a ver Primera de Pedro 4:10, que nos dice la similitud igual. Dice así: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla conforme a la palabra de Dios, si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gracia, el imperio por los siglos de los siglos.
Y Dios aquí nos está hablando la bendita palabra del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Dios en su infinita sabiduría nos ha dotado a todo ser humano con habilidades y todo creyente ha recibido dones y talentos específicos para llevar tareas específicas. Son tareas diversas y variadas con un bien común. Entonces, el Señor nos está hablando del cuerpo de Cristo. Y yo aquí les traje que es un cuerpo. ¿Va a alcanzar a ver, hermano? La cabeza es Cristo. Nosotros somos el cuerpo. ¿Se da cuenta? Ningún hueso del cuerpo es igual. Todos somos diferentes, tanto en tamaño como funciones, ¿sí? Y aquí Cristo es la cabeza. Estos son los dones, el don de profecía, de sanidad, de sabiduría, de fe. Estos son todos los dones que el Señor, el don de servir, el liderazgo también es un don, ¿verdad? Don de sanación también es un don, el don de la oración, de la intercesión también es un don. Hay personas que oran y el Señor las usa, ¿verdad? Hay personas que oran y pueden pasar mucho tiempo orando. ¿Se da cuenta? Todos estamos unidos por las coyunturas. ¿Y cómo debe de ser? Con amor, sirviéndonos los unos a los otros, no codiciando ni viendo por qué él tiene el liderazgo, por qué yo no, ¿sí? Cada uno encaja perfectamente, cada uno tiene el tamaño perfecto para el cuerpo de Cristo y para hacer la obra del Señor y para edificar su iglesia. Entonces nosotros como hermanos no debemos de codiciar ni de fijarnos, porque el don que tiene el hermano no lo tengo yo, lo que tengo yo no lo tiene la hermana, ¿sí? Entonces, los dones que el Señor nos ha dotado es para servir a la iglesia. ¿Cómo? Edificándonos con amor, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, sí está claro cómo Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, y todo lo que el Señor nos ha dado es para glorificar su santo y bendito nombre. Dice también que debemos de usar los dones según recibidos, ¿verdad? ¿Y acaso los dones que el Señor nos da son, ya lo dijimos, para edificar la iglesia? ¿Pero acaso nada más estamos limitados a servir a los hermanos de la fe con los dones? Claro que no, porque entonces nada más el domingo ocuparíamos los dones aquí en la iglesia con los hermanos de la fe y los demás días de la semana. Claro que no, debemos de ocupar los dones y talentos para servir tanto afuera como a los hermanos de la fe, tanto en nuestra vida como en la iglesia. Y vamos a leer Romanos, los deberes cristianos. Vayamos al libro de Romanos, capítulo 12, del versículo 3, 4 y 8, y se los voy a leer. Dice así: digo pues, por la gracia me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengan más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense que si con
si con cordura y conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos a los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de la profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, enseñe, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solitud, el que hace misericordia, con alegría. Aquí Romanos nos hace saber nuevamente que lo tenemos que hacer conforme a la fe, conforme a la palabra. No debemos de tener mayor estima de la que ya tenemos en Cristo. Esto me lleva a pensar en la palabra humildad, ¿verdad? Debemos de ser humildes. Todos en Cristo tenemos un valor. No es según yo, según mi orgullo, según lo que yo soy. El mismo valor que tiene un bebé, lo tiene un anciano. El mismo valor que tiene un profesionista, lo tiene una persona que no tuvo las posibilidades ni siquiera para aprender a leer, ¿verdad? Porque en Cristo, para Él, todos tenemos el mismo valor, que es de alta estima. Y debemos de valorar a cada miembro y su función en la iglesia. Cada miembro tiene un valor, pero también lo que hacen tiene un valor. Tanto vale el que barre como el que predica. Tanto vale el que enseña como el que hace el talento, como el que canta. Todos tienen un valor. Entonces, nosotros tenemos que tener esa humildad de no sentirnos sobre más. ¿Por qué? Porque a los pies de Cristo todos somos iguales. Sea cual sea el don que tú tienes, no es por ti, ni es por mí, ni es porque yo sé, ni es porque yo lo hago mejor, ni es porque el hermano. Es por la pura gracia y misericordia de nuestro Señor. Entonces, nosotros tenemos que tener esa humildad, ¿verdad? Y no tener un alto sobreestima, porque todos debemos de encajar en el cuerpo de Cristo. Aquí el único que merece ser exaltado y es exaltado sobre todos es nuestro Señor Jesús. Y vamos a ver que esta parábola también nos enseña que Dios castiga a la persona que no quiere poner de su parte, ¿verdad? El siervo que recibió un solo talento no quiso usarlo. Él que tuvo miedo. Y el miedo que hace nos aleja, nos paraliza, nos limita, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de tener todo menos miedo. Amén. Y es sorprendente que el siervo con un talento fue y puso tantas excusas, ¿verdad? A comparación de los que trabajaron con los talentos. Este tipo de personas ponen excusas y no lo hacen por miedo, porque no conocen a Dios. No conocen lo que Dios puede hacer con nosotros. Ellos tienen un concepto de Dios que es un Dios castigador, ¿verdad? Y no es así.
Dios tiene el problema no es que los siervos no hagan lo que tienen que hacer. El problema es que no lo quieren hacer para Dios, ¿sí? Entonces, ese es el mayor problema. Nosotros debemos hacerlo ¿para quién? Como para el Señor. Y vamos a ver cómo Dios castiga a los que se rehúsan a usar sus habilidades para con Él. La parábola nos dice en el verso, vayamos a su parábola, a su Biblia, en el verso 19 al 30. Vamos a leer nada más el 19. Mateo 25, 19 dice: después de mucho tiempo vino el Señor con aquellos siervos a arreglar cuentas. Este versículo nos hace saber que el Señor ya nos dio talentos, tenemos que trabajar, desarrollarlos, servirlos, hacerlo para Él, unificados en el cuerpo de Cristo. Pero también este versículo nos está hablando que el Señor va a regresar y nos va a pedir cuentas. No es así como que ya se lo di y hagan lo que quieran, no. El Señor nos los entrega, pero también va a venir a su tiempo y nos va a pedir cuentas. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ello. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Versículo 14 dice: pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocí que eres hombre duro, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor, le dijo: siervo malo, negligente. ¿Sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparcí? Por tanto, deberías haber dado mi dinero al banquero, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces el versículo 30, esta persona era un siervo, pero no entró al cielo. Y él fue echado al infierno. Y aquí vemos cómo ya el Señor nos está mostrando que hay un cielo y hay un infierno. Más adelante lo vamos a ver. Y les voy a dar un ejemplo aquí vemos un ejemplo de un creyente que rehusó a permanecer en Cristo. Vayamos a Juan, versículo 15, 2 y 6.
Y dice así: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiaré, para que lleve más fruto. Ya vosotros estéis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto. Nosotros somos sus ramas. Si nosotros no nos conectamos con él y no estamos unidos, no llevaremos fruto. Si nos alejamos, nos vamos a secar. Y por lo tanto, no tendremos esa unidad con él, ¿verdad? Y no vamos a tener fruto. ¿Y cómo vamos a ser? Podados. Debemos de ser fructíferos. También seremos podados. No quiere decir que ya porque estemos en el Señor no vamos a ser podados, ¿verdad? Claro que vamos a ser podados. ¿Para qué? Para que el Señor quite de nosotros todo aquello que nos estorba, para que llevemos más fruto. Porque el Padre poda las ramas con fruto, para que demos aún más. Y separados de Él, nada podemos hacer. Esto me lleva a recordar, hermanos, que es importante que tengamos tendremos una responsabilidad dada por Él, que es un talento, pero también que debemos de estar llenos de Él. ¿Para qué? Para que tengamos un comportamiento como es conforme al Señor, ¿verdad? Y vamos a ver ahí en el libro de Mateo, en el versículo 7, en el capítulo 7, versículo 16 en Mateo. Dice así: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de un espino o higos de los abojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da fruto malo. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Nuevamente aquí, el Señor va a echar al fuego todo lo que no esté bien, ¿verdad? Y vamos a ver 4 cosas que demuestran que el siervo infiel no fue al cielo. Vamos a ver una verdad bíblica, que en el cielo no se llora. En el cielo no es un lugar de tinieblas. Y esto lo vamos a ver en Apocalipsis 7:17. El cielo no es un lugar donde vamos a ir a llorar, hermanos. Ahí no hay lágrimas en nuestros ojos. Y esta es una verdad bíblica que está en Apocalipsis 7:7, donde definitivamente el Señor nos dice que en el cielo no va a haber llanto, sino que va a ser un lugar de gozo, ¿verdad? En su presencia. El versículo de Apocalipsis 7:17 dice: porque el Cordero que está en medio del trono los postrará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjurará toda lágrima de los ojos de ellos, ¿verdad?
dice que va a haber agua viva y que Dios va a quitar toda lágrima de nuestros ojos. Entonces, el siervo que fue infiel con un solo talento no fue al cielo. ¿Por qué? Porque la misma parábola nos dice que fue a donde es el lloro y el crujir de dientes. Y en el cielo ya vimos que no hay lágrimas, ¿verdad? La Biblia muchas veces asocia el infierno con las tinieblas, un lugar donde la gente llora y cruje los dientes con dolor. Y esta parábola de Mateo nos enseña claramente que el siervo con un talento fue echado al infierno y fue echado por negligente al infierno, forzosamente en contra de él. Y vamos a ver cómo en Mateo nos los afirma estos 3 versículos. 3 personas, por favor, que me ayuden a buscar una Mateo 8:12, otra Mateo 13:42 y otra Mateo 22:13, por favor. Y yo leo Mateo 24:51. Sí, hermana, por favor. Mateo 8:12. 12. ¿Leyó Marcos? No, hermana. Mateo 8:12. ¿Alguien tiene Mateo 13:42? Por favor, hermano. Y Mateo 22:13, por favor. Y Mateo 24:51 nos confirma nuevamente esto, dice, y los castigará durante y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Se da cuenta cómo esta parábola tiene varios versículos en Mateo que nos certifican que va a ser castigado por ser negligente, que el Señor va a pedir cuentas y no va a ir al cielo, sino va a ir al infierno y va a ir en contra de su voluntad? Si el cielo fuera un lugar de tinieblas y llanto y dolor, entonces, ¿cuál, amados hermanos, sería la diferencia entre el cielo y el infierno? ¿Se da cuenta cómo el infierno es totalmente diferente al cielo? ¿Sí? En el cielo estaremos ahí invitados por Dios, ¿verdad? Y todos estamos invitados. Solamente que depende de nosotros a dónde nosotros quieramos ir. Cuando una persona llamada por Dios ¿cómo una persona llamada por Dios puede perder el cielo? Siervos de Dios, tengamos mucho cuidado. En toda la Biblia hay cantidad de versículos que demuestran que seremos salvos por gracia. Pero no ignoremos la enseñanza de la parábola que Jesús nos da el día de hoy. Dios juzgará a cada siervo que se rehúsa a usar sus dones, ¿verdad? Y esto lo vemos en Efesios, ya lo vimos, en Efesios 4:16. Y este pasaje lo leíamos hace rato y nos decía claro que cada uno es una parte del cuerpo y desempeña una función especial. Demostramos que somos parte de un cuerpo
al desempeñar el trabajo que Él pone por delante, aun si nuestra parte es pequeña, como llevar agua a alguien de beber, a los que lavan los campos. ¿Cómo debemos hacer de todo corazón? No importa cuál pequeña sea, nuestra parte es importante. Lo importante es que lo hagamos con nuestra habilidad. El don que Dios nos ha confiado específicamente para servir en el cuerpo de Cristo y edificarnos los unos a los otros para gloriar su nombre. Y resumiendo esta parábola de los talentos, nos habla que debemos primero ser fieles y valorar los talentos, los dones que el Señor nos ha confiado. Si el Señor nos ha confiado poco o mucho, debemos de ser fiel. ¿Que acaso nada más seremos cuando el Señor nos dé bastante? ¿Ahí solo seremos fieles? Claro que no, ¿verdad? De ninguna manera. Aún en lo poco debemos de permanecer fiel con Dios. ¿Por qué? Porque esta parábola también nos enseña que el Señor ya vino, nos dejó una tarea, dice, específica y que nos ha dado conforme a nuestras capacidades, no conforme a lo que nosotros quieramos. ¿Por qué? Porque el Señor nos conoce y sabe de qué tenemos virtudes, habilidades, dones, talentos. El Señor nos creó, el Señor sabe todo de nosotros. Por eso a cada hijo suyo, a cada persona le dio algo específico. Esta parábola nos dice que también va a venir y nos va a pedir cuentas. Y si nosotros hemos sido fieles, Él nos va a dar más. ¿Y qué es la recompensa que nosotros vamos a tener? Vamos a estar en su gloria, ¿verdad? Pero si nosotros somos infieles y no le damos ese valor, no edificamos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Tenemos un alto valor sobre los demás, ¿verdad? Entonces el Señor, en el momento en que nosotros seamos infieles, el Señor nos va a pedir cuentas y dice la palabra claro que no estaremos en su presencia eterna, ¿verdad? Nos dice también y nos enseña que hay una diferencia muy grande entre el cielo y el infierno. En el cielo no vamos a llorar. Y varios versículos que hemos leído hoy nos enfatizan que sí existe un infierno y que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, si el Señor nos ha dado un talento, hermanos, si ustedes ya lo identificaron, lo que tenemos que hacer es valorarlo y trabajar unidos por las coyunturas en el cuerpo de Cristo, que Cristo es la cabeza, edificándonos los unos a los otros con amor, ¿verdad? Y ahora vamos a ver la parábola de las ovejas y los cabritos. Y ahí mismo viene en Mateo 25. La parábola de las ovejas y los cabritos nos enseñan a mostrar compasión. Y vamos a ver el contexto histórico. Vamos a ver 4 puntos que debemos considerar al estudiar esta parábola. Aquí vemos una parábola que añade algunas verdades sobre el regreso de Cristo a la tierra. Jesús no intentó enseñar todos los detalles de su regreso en una sola parábola. En Mateo 24, junto con estas 3 parábolas, nos da los detalles de su regreso. Necesitamos ver el resto de la Biblia para comprender cuál es el plan de Dios, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver.
Las 3 parábolas de Mateo nos enseñan que habrá una separación cuando Cristo regrese para reinar por 1000 años. Cada parábola nos enfatiza una verdad distinta. La parábola de las 10 vírgenes enfatizan que debemos de vivir de tal manera que estemos siempre preparados para encontrarnos con Cristo, ¿verdad? Y vamos a recordar rápidamente la parábola de las 10 vírgenes prudentes, ¿verdad? Que tenían que tener su aceite. ¿Para qué? Para que cuando el Señor viniera, ellas tuvieran su aceite, y las que fueron obedientes tenían aceite hasta de reserva, y las que no tenían ni de reserva ni aceite. ¿Sí? La parábola de los talentos nos enfatiza lo que acabamos de ver, que debemos de ser fieles, ¿verdad? Y la parábola de las ovejas y los cabritos enfatiza que debemos servirnos a Cristo, servirnos unos a otros. La parábola de las ovejas y los cabritos enseña que Jesús no regresará de la misma manera que vino la primera vez en su nacimiento. Y vamos a leer Mateo 25, del 31 al 33. Dice: el juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Vamos a ver vamos a ver un contraste entre la primera y la segunda venida de Cristo. Ponga atención, hermano. Mire, la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. La primera vez Jesús, Él vino solo. En la segunda venida, Él vendrá con un ejército de todos sus ángeles. En su primera venida que Él ya vino, Él vino en debilidad y en pobreza. Él vino en un pesebre. Cuando Él venga en su segunda venida, Él vendrá con poder y gloria en un trono. En la primera venida Él ya vino a ser crucificado por pecadores. En la segunda venida Él vendrá a juzgar a los que le rechazaron. En la primera venida Él vino, pero pocos lo sabían. En la segunda venida Él vendrá y todas las naciones se reunirán delante de Él. ¿Se da cuenta, hermano, cómo Dios, el Señor, va a venir, ¿verdad?, en su trono de gloria y nos va a pedir cuentas? Cuando Jesús divide a toda la gente en 2 grupos, como ya lo leímos, las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda, es como un pastor. De igual manera, los creyentes y los incrédulos vivimos juntos, pero cuando el pastor venga, Él nos separará. Existen solo 2 tipos de personas. Cristo pondrá a las ovejas a su mano derecha y a los cabritos a su mano izquierda. Cada persona o es oveja o es cabrito. Y vamos a ver una enseñanza importante que declara que Jesús acerca a las ovejas y a los cabritos. Y usted se ha preguntado o usted se ha analizado, ¿somos ovejas
o somos cabritos? ¿Usted se ha puesto a pensar alguna vez en esa parte, hermano? Vamos a ver, Jesús enseña 3 lecciones sobre los cristianos como ovejas. Primero, las ovejas no se ganan la vida eterna, la heredan a través de un nuevo nacimiento. Entonces el rey dirá a los de su derecha, dice Mateo 25:34, venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Las ovejas ganamos la vida eterna, ¿cómo? A través de un nuevo nacimiento. ¿Y cuándo es ese nuevo nacimiento? Cuando recibimos a Cristo, ¿verdad? Cuando somos nuevas criaturas. Porque dice la palabra que he aquí todo es nuevo, las cosas viejas pasaron. Entonces, si nosotros somos ovejas, necesitamos tener un verdadero nacimiento, ¿verdad? No podemos estar un día ser mitad oveja y otro ser mitad cabrito. O somos ovejas o somos cabritos. Este versículo muestra lo que está en su mano derecha, que ya tiene la herencia, porque ya tiene un padre. Pero Dios no es padre de todos. Jesús les dijo a los líderes religiosos que su padre era el diablo. Esto lo vemos en Juan 8:44. Y ese sí me gustaría que lo leyéramos. Juan 8:44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Por qué? Dice, porque hacen la voluntad de su padre, el diablo. Cuando llega a ser Dios nuestro Padre, hermanos, Él llega a ser nuestro Padre cuando nacemos de nuevo, cuando lo recibimos en nuestro corazón. Y esto lo dice Juan 1:12-13. Mas a todos los que recibieron a Jesús, a los que creen en el nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es verdad que los de la derecha hacen buenas obras, pero no han recibido la herencia a través de sus buenas obras. Ellos hacen buenas obras porque se convirtieron en hijos de Dios. Demuestra su amor a la gente y a sus hijos. Se comportan igual que Él. Nosotros heredamos, hermanos, la vida eterna cuando llegamos a ser hijos de Dios y sus hijos demuestran el amor el uno por el otro. Otra, en el número 2 dice, Jesús vive dentro de cada uno de sus ovejas. Por lo tanto, lo que hace a una persona, a una oveja, lo hace a Jesús. El que a vosotros recibe, dice Mateo 10:40, el que a vosotros recibe a mí, me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Y a quién recibe? Al Padre, ¿verdad?
les quiero dar un ejemplo y cómo Jesús está diciendo: cuanto me lo haces a mí, cuando se lo hiciste a uno de mis hijos, me lo haces a mí. Miren, hermanos, vamos a ver este ejemplo. Dice: un día de frío, un soldado cristiano llamado Martín se encontró a un mendigo. El mendigo tenía tanto frío que estaba temblando. El mendigo no tenía abrigo. Martín no tenía dinero. El único abrigo que tenía Martín era el que llevaba puesto. Pero él hizo lo que pudo. Martín se quitó el abrigo y lo cortó en dos partes, de arriba hacia abajo, que dejó con una parte y la otra se la dio al mendigo. Esa noche Martín tuvo un sueño. Él vio a los ángeles del cielo alrededor de Jesús. El Señor tenía puesto una mitad de uniforme de un soldado. Tenía solo una manga. ¿Dónde conseguiste ese uniforme?, le preguntaron los ángeles. El Señor le respondió: mi siervo Martín me lo dio hoy. Y respondió el rey: les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Es importante que entendamos quiénes somos hermanos de Jesús. En Mateo 25, 40 al 45, vamos a ver, y dice: respondió el rey y les dirá: de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Estos mis hermanos son las ovejas, no los cabritos. Este versículo, hermanos, nos enseña que servimos a Jesús cuando servimos también a un incrédulo. Veamos un versículo que nos enseña a hacer buenas obras para que nuestra luz brille. Y vamos a leer Mateo 5 del 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre una montaña no se puede encender, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en su casa. Versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios que está en los cielos. Todo nuestro comportamiento con el prójimo, hermanos, en el mundo exterior debe de ser conocido como el de una oveja de Jesús. Estamos llamados a reflejar con nuestro buen comportamiento buenas obras, y Jesús así sea glorificado. Nuestra luz debe de alumbrar las tinieblas. Nosotros con nuestro comportamiento debemos de ser luz. Todo lo que hagamos, sea para un hermano en Cristo, para un incrédulo, para cualquier persona, debe de ser de tal manera que deslumbre nuestro comportamiento en este mundo de tinieblas, que reflejemos el amor de Dios. También la Biblia nos dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto incluye a toda la humanidad, sea cristiano o no sea cristiano. Me caiga bien o no me caiga bien, yo debo de amar a todo mi prójimo. ¿Por qué? Porque es creación de Dios. Y vamos a verlo en Romanos 12 del 20 al 21.
y no tendrían por qué no caernos bien, ¿verdad? Si ya somos nuevas criaturas en Cristo, ese lenguaje ya no está en nosotros, ¿verdad? Somos hijos de Dios y nos tenemos que amar los unos a los otros, porque como amo a mi hermano, me amo a mí mismo. Entonces, si yo no amo a mi hermano, quiere decir que no me amo a mí misma. Entonces debemos de amarnos. Romanos 12, 20 al 21 dice así: así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, los cabritos en su mano izquierda. Él llama a las ovejas benditas y a los cabritos malditos. Esto por llevarse a las ovejas al cielo con él, y mandará a los cabritos al infierno. Él dice, estos mis hermanos tienen que estar hablando de las ovejas. Llama a las ovejas hermanos y no a los cabritos. Él está llevando a sus hermanos al cielo y mandando al infierno a los que no tienen relación con él. Vemos otro versículo donde Jesús llama hermanos a sus seguidores, y esto está en Mateo 12, 48, 49. Vamos a Mateo 12, 48, 49. Dice, respondiendo él al que le decía, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes mis hermanos? Y extendiendo su mano a sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y mi madre. Y Mateo 12, 28, 10 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, 28, perdón. 28:10. Entonces Jesús les dijo, no temáis, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Estos dos versículos nos habla que los hermanos de Jesús son los que hacen la voluntad del Padre. Jesús vive dentro de cada hermano o de cada oveja. Por lo tanto, lo que le hacemos a un hermano que es creyente es como si se lo hiciéramos a Dios, amados hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús vive dentro de él. Y aunque un hermano no fuera creyente, si yo le llego a hacer algo, es creación de Dios. No porque no sea cristiano, va a dejar de ser creación de Dios. Es creación de Dios, hecho a imagen y semejanza de él. Entonces, ¿a quién se lo estamos haciendo? Pues al mismo Dios. El punto principal es que no deberíamos de servir solamente a los creyentes en ayudarlos. El punto principal es que debemos de servir a todos los creyentes. Así según tengamos, y Gálatas 6:10 dice, así según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la fe. Entonces, vemos, hermanos, cómo nosotros tenemos que hacer el bien a todos. Lo que hacemos por otros creyentes, lo hacemos por Cristo. ¿Cómo puede ser esto? Nos preguntamos. Porque Él está dentro de cada creyente. Por lo tanto, debemos de prestar atención especial a los creyentes que están sufriendo. Algunos han ayudado a ángeles
sin saberlo. Hebreos 13:2 dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saber lo hospedarán ángeles. Lo que hacemos por el menor de los creyentes, lo hacemos por Cristo. ¿De qué manera puede una oveja, un creyente, demostrar su amor por otras ovejas? Las ovejas y los cristianos demuestran su amor en maneras sencillas. Mateo 25, 34 y 36 lo muestra mediante su buen amor al prójimo y su valiosa ayuda. Si el amor de Dios está en nosotros, tenemos que demostrarlo. Esto lo dice Primera de Juan 3, del 14 al 17. Vamos a leer Primera de Juan 3, del 14 al 17. Dice: y como Moisés levantó la serpiente del desierto. Primera de Juan 3, 14, 17, San Juan. Amén. 14. Dice: vosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a vida, en la que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Amén. Entonces, este versículo nos dice que nosotros, si vemos a un hermano, tenemos que ayudarlo, hermanos, porque si decimos ser hijos de Dios, tener el amor de Dios, y cerramos la puerta, le negamos la ayuda, ¿cómo nosotros podemos decir que lo amamos? Si el amor de Dios está dentro de nosotros, debemos demostrarlo. Como creyentes no necesitamos tener 5 talentos para demostrar el amor de Dios, ni necesitemos tener gran riqueza para demostrar su amor. Lo que hacemos por los otros creyentes, lo hacemos para Cristo. ¿Cómo puede hacer esto? Porque Él está dentro de cada creyente. Si hasta el creyente más pobre, sin educación ni título universitario, puede demostrar el amor de Dios, ¿cómo revelaremos nosotros mayor aún el amor de Dios? Nosotros, dándole de comer a las personas que tienen hambre, cuando mandamos dinero a alguien para comprar algo que esté lejos y que tenga necesidad, cuando ofrecemos un vaso de agua al sediento, cuando vestimos a un mendigo, cuando oramos por enfermos y visitamos a los pobres. Eso es demostrar el amor de Dios, amados hermanos. En Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de toda... es que no veo bien. De antemano, para que anduviésemos en ellas.
¿Debemos realizar buenas obras, hermanos? Yo les pregunto. ¿Obras que Dios dice? Hemos sido salvos y por lo cual tenemos que demostrar el amor de Dios, hacerlo para nosotros y para todo el que necesita. Nosotros hemos sido salvos por fe. Jesús enseña 3 lecciones acerca de los cabritos. Ya vimos cómo deben de ser las ovejas. Ahora vamos a ver cómo Jesús nos enseña 3 lecciones acerca de los cabritos. Jesús juzga a los cabritos por sus acciones hacia las ovejas. Mateo 25, 41 al 45. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda. ¿Y quiénes son los de la izquierda? Los cabritos. Apartaos de mí, malditos, al fuego preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste, estuve también. Ellos le responderían diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a los de esto más pequeños, también a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Jesús juzgará por la manera que ellos trataron a sus seguidores. Jesús no va a juzgar por cuánto tenemos ni cuánto poseemos. Él juzgará por cómo tratamos a vuestros hermanos, al prójimo, los pecadores de homicida y adúlteros. Esta parábola Jesús no lo va a juzgar, ni esos pecados. Jesús en esta parábola nos está especificando que Él va a juzgar cómo trataron a sus hijos los más pequeños. ¿Por qué? A cualquier creyente que uno trate mal, Jesús lo va a juzgar. ¿Por qué? Porque es como si se lo hicieran a Él. Más bien Jesús va a juzgar cómo tratan a sus ovejas. En cuanto a esta parábola menciona que una persona comete un grave pecado cuando maltrata a un creyente. En muchos casos son los cabritos los que causan sufrimiento a las ovejas. Los pecadores perseguirán a los primeros creyentes y los echarán a sus propios hogares en Jerusalén. Estos primeros creyentes huyeron de sus casas sin casi nada. Esto lo hizo sufrir hambre y sed. No tenían ropa y abrigo, y este tipo de persecución sigue hasta el día de hoy. Muchos cristianos están en esta situación. El que pone preso a un cristiano por causa de su fe, está poniendo preso a Jesús. En la iglesia primitiva había persecución, y la misma persecución que había antes hay en esto. Humildemente está a la puerta y nos toca, pero también las invitaciones un día se pueden acabar, hermanos, y pronto hablará a los cabritos. Estos serán